Hola compañeros, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a programar aquí en la View lo que es el control de dos servomotores. Lo hago en este caso con dos porque quiero que te des cuenta que solamente es la duplicación de algunos de estas instrucciones como tal para poder agregar 2, 4 o la cantidad de componentes que tú necesites. Prácticamente con cualquier dispositivo sería una situación muy similar, ya sea un servomotor, sea un sensor ultrasónico, sea un sensor de temperatura, sea lo que sea, simplemente es duplicar prácticamente estas instrucciones. Solamente que verás algunas que no se duplican y otras que tenemos que hacerlo. Recuerda que tenemos que contrastar lo que es la teoría con la práctica. Entonces lo primero que voy a hacer es centrarme en el panel frontal. El control de estos servomotores lo voy a hacer prácticamente como si fuera cuando lo trabajamos con el IDE Arduino, únicamente con potenciómetros. En este caso doy clic derecho, me voy aquí a numéricos y lo que voy a estar buscando es esta que dice Now. Prácticamente es como si fuera un potenciómetro. Aquí ya tengo el primero. Recuerda que puedo seleccionarlo, dejar presionada la tecla control y arrastro. Dando clic izquierdo, arrastro para simplemente hacer una copia. Bueno, en este caso yo lo voy a deshacer porque antes de arrastrarlo voy a poner prácticamente estas numeraciones. Recordemos que el servomotor trabaja de una manera que está trabajando con valores muy específicos que trabaja o lo podemos hacer trabajar con la parte analógica o lo podemos hacer trabajar con la parte digital, pero cuando es digital tiene que ser PWM. Entonces, por esa razón es que estamos metiendo estos valores, donde el valor de 500 es prácticamente 0 grados, hablando de posición, en este caso en el servomotor, y el 2400 es como decir los 180 grados cuando hablamos de posición de servomotor. Como decíamos, vamos a tener dos servos, por esa razón voy a agarrar, seleccionarlo, presionar control, izquierdo, arrastro y listo. Ya tengo mis dos indicadores, o mejor dicho, mis dos perillas para controlar mi servomotor. También lo que quiero es simplemente un botón de reset. Este botón de reset lo que quiero es que cuando se presione, sea cual sea la posición que haya obtenido, se regrese automáticamente prácticamente a los 0 grados. Para esto doy clic izquierdo, me voy a booleano y entonces selecciono uno de estos botoncitos. Creo que con los botones no hay mucho que decir, simplemente voy a poner, por ejemplo, yo uno de estos. También voy a poner lo que es el clásico botón de stop. Voy a poner el botón de stop por acá. Ya al final estaremos tratando de hacer a lo mejor aquí algunos cambios para poderlos organizar de una mejor manera. Por lo mientras, antes de cualquier cambio, voy a empezar a cambiar estas etiquetas para que no nos vayamos a confundir. Simplemente como servo 1, este va a ser el que controle nuestro servo 1. Vamos a poner también por acá lo que es el servo 2 para decir que este nos estará controlando el servo 2. Como no se alcanza a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a decir que esto controla el servo 2. Y vamos a ponerle que es el botón de reset. Recuerda que con doble clic sobre el texto, con doble clic sobre el texto es que nosotros estamos editando pues precisamente este texto. Listo, una vez que editamos el texto, ahora sí nos vamos a trabajar en el diagrama de bloques. Prácticamente esto lo que yo tiendo a hacer es hacerlo más grande para que me deje trabajar de una mejor manera. Y pues organizo todos estos iconos que ya me han aparecido del lado derecho. Como siempre en cualquier programa, empecemos con poner nuestra estructura, nuestro while loop, prácticamente que nos permite detener, correr y detener el programa
de la manera más apropiada. Recordemos que siempre necesitamos este reloj. Sin notas no lo estoy explicando como tal y no lo hago simplemente porque esto lo hemos hecho de principio a fin desde los primeros programas. Entonces, hasta este punto, seguramente tú ya sabrás por qué razón lo estoy haciendo. Y si no es así, te invito a que veas nuestros videos anteriores. Bueno, hasta aquí es lo que normalmente nosotros hacemos para detener el programa de una manera correcta. Después de eso, vas a empezar a notar cómo simplemente sigo una serie de instrucciones en cualquier tipo de programa. Recuerda que estoy trabajando con Arduino. Lo que quiero hacer es adquirir un dato de Arduino o mostrar un dato sobre Arduino. Pero al final de cuentas estoy trabajando con esta adquisición de datos, pero utilizando una plataforma Arduino, en mi caso un Arduino Uno. Entonces, para poderlo utilizar, algo que tengo que hacer es agregar el Visa Resource. Yo aquí tengo dos opciones de agregar el Visa Resource. Uno, haciéndolo del diagrama a bloques, o dos, haciéndolo prácticamente del panel frontal. Lo voy a hacer nuevamente desde el panel frontal, clic derecho, me voy aquí a donde dice entradas, salidas prácticamente, me paso a Visa Resource y aquí también lo agrego. ¿Qué es el Visa Resource? El Visa Resource es de donde nosotros colocamos en qué puerto está conectado nuestro Arduino. Si te das cuenta, una vez que yo lo coloco, aparece también por aquí. ¿Yo puedo evitar este Visa Resource? Sí podemos evitarlo y en un momento más te voy a indicar de cómo le hacemos cuando nosotros queremos que ya ese Visa Resource esté por default o prácticamente no aparezca en el panel frontal, cómo evitarlo. Evidentemente tiene que aparecer en algún lado, pero lo que puedo hacer es que no aparezca en el panel frontal, que únicamente aparece en el diagrama a bloques. Bueno, me voy nuevamente a maximizar esa parte de diagrama a bloques. Decíamos entonces que siempre es un proceso como tal. Esto de Visa Resource, repito, siempre tiene que ir. Lo que podemos hacer es únicamente mostrarlo en diagrama a bloques y ahorita en un momento más lo voy a hacer. Entonces, lo primerito que te invito a hacer es dar clic derecho, irnos a lo que es Maker Hub, irnos aquí a Links y aquí normalmente esta pantallita que nos aparece siempre la dejo fija porque la ocupo un poco y como la dejo fija doy clic prácticamente en este icono. Ahí ya la fijé, prácticamente yo la puedo mover a mi placer y todo programa tiene que abrirse. Aquí está este icono de Open para abrir el programa. Todo programa tengo que cerrarlo. Si notas, empiezo a colocar la parte de abrir del lado izquierdo, la parte de cerrar del lado derecho, porque yo les digo que este programa está en tres partes. La parte donde abro comunicación, donde abro todo lo que tenga que ver, porque hay algunos sensores. Recuerda que tú, por ejemplo, en el ID de Arduino, al momento de programar, tú le tenías que decir que lo iba a inicializar con ese punto begin, por ejemplo, lcd.begin, dht11.begin, digamos que es como estarlo inicializando, estar comenzando a trabajar con ese sensor o con este actuador. Entonces aquí es donde vamos a hacer esa parte prácticamente. Aquí es el programa como medular, la parte del medio, y por acá lo estaremos cerrando. Entonces prácticamente viene en tres partes. Nótese que nuevamente abrir y cerrar. Todos los programas lo tienen que tener, siempre lo vamos a hacer. Y ahora sí, me voy a la parte, digamos que principal, sin antes voy a empezar así como que acomodar un poco estos iconos para que no me vayan a estorbar. Yo en mi caso voy a cerrar un poquito lo que quiero es que quepa todo en una pantalla para que lo vayas analizando todo junto. Bueno, la siguiente parte es que nos vamos a ir a sensores, nos vamos a ir a movimiento y aquí es donde encontraremos las instrucciones del servo. Todo servo se tiene que abrir, se tiene que prácticamente escribir y se tiene que cerrar. Entonces voy a añadir esta instrucción de abrir. Ya sabes dónde van estas partes de abrir, el lado izquierdo. Como tengo dos servos, tengo que hacerlo uno para cada uno de los servos. No puedo hacer uno para los dos. Escribir, nuevamente, pues voy a escribir. Necesito dos instrucciones de escribir, porque repito, tengo dos servos.
y nuevamente cerrar. 2 instrucciones para cerrar para cada uno de los servos. Ahora, ¿en qué ocasión ocuparía una instrucción de cerrar y una instrucción de abrir? Imagínate que por alguna razón resulta que estás conectando dos servomotores, pero quieres que se muevan de manera paralela, quieres ir a la par. Si le pones 5, se mueve a 5 también ambos. Entonces no habría necesidad de poner 2 de cada uno, sino simplemente pondría inclusive uno también de escribir, siempre y cuando imagínate que vayan conectados al mismo pin. ¿A qué me refiero? Servomotor se conecta con 3 simples cablecitos, positivo, negativo y uno que llamamos señal. Positivo, negativo, imagínate que vienen conectados el positivo, negativo de los dos servos prácticamente juntos, y posteriormente el de la señal viene también conectado al mismo pin. Supongamos que vamos a utilizar, por ejemplo, una digital. Si no mal recuerdo, la digital en el Arduino 1 es la 3, por ejemplo. Entonces resulta que vas a conectar los dos a la 3. En ese momento, tú vas a ocupar una instrucción de cada una, nada más, no dos. Pero yo, como los quiero controlar de manera individual, por esa razón puse dos perillas, dos potenciómetros, por así decirlo. Como los quiero controlar de manera individual, tengo que abrir el programa para dos, tengo que escribir para dos y tengo que cerrar para dos servos. Bueno, una vez que platicamos eso, continuamos un poco más. Y lo que voy a hacer es seleccionar este par de instrucciones para que prácticamente me ayude a alinearlas, porque lo siguiente, también ya lo conoces, es empezar a trabajar de que tengo que decirle a qué puerto serial va a estar conectado y demás. Antes de eso, toda la parte rosita que está en la parte de arriba, prácticamente este que dice Links Resource, la voy a ir conectando, la voy a ir colocando, de esta forma. La voy colocando de esta forma. Eso también siempre es lo que hacemos de principio a fin con esa parte de Link Resource y también con esta partecita de es el error. Entonces con el error hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos conectando del error de entrada al error de salida. Así vamos entonces. Vamos a continuar. Y nos falta uno más. De pronto me cuesta un poco de trabajo por el mouse, que no funciona muy bien. Y por cierto, te invito a que ya para estas programaciones no hay como usar un mouse. Prácticamente no son muy caros que digamos. Y sí te recomiendo totalmente el uso de un mouse. Bueno, terminamos aquí. Recordemos que siempre tiene que tener lo que es un diálogo de error para conectar este último, y también tenemos que tener un diálogo de error adentro. Eso también lo hemos hecho en todos estos programas. Para poder añadir ese diálogo, clic derecho, me voy aquí precisamente a diálogos y usuarios de interfaz y aparece este que dice simple error. Entonces le doy clic, añado ese diálogo por acá. Recuerda selecciono previamente, después presiono la tecla control y arrastro. Aquí lo que estoy haciendo es prácticamente duplicar esta instrucción. Continuamos entonces. También hago lo mismo con este error, donde lo puedo conectar a cualquier cablecito, cualquier parte de este cablecito, que viene todo el error. Recuerda que este es el mensaje de error. Bueno, y ahora sí voy a aprovechar a conectar el stop. Lo mismo que hemos hecho en diferentes programas, necesitamos una condicionante booleana. Prácticamente es una condición OR, ya que le decimos o detienes el programa cuando encuentres un error aquí en la línea de error precisamente, o detienes el programa cuando el usuario presione el botón stop. Cualquiera de estas dos condiciones va a detenerme el programa. Por esa razón es que utilizamos una condición OR. Bueno, ya tenemos hasta este momento toda la conexión del Visa Resource y toda esta conexión. Decíamos también que prácticamente te voy a explicar de cómo poner o cómo evitar este Visa Resource en la otra pantalla y dejarlo únicamente en el diagrama bloques. Si yo doy clic derecho aquí,
sobre Serial Port, me aparece la opción de crear constante. Por default ya me sabe poner esta partecita que necesito. Esto y esto es lo mismo. La diferencia es de que esto yo aquí ya tendría que conocer a qué puerto COM se conecta mi Arduino y lo voy a seleccionar para dejarlo como una constante. Y si yo no lo coloco, me refiero, no pongo esto y pongo el Visa Resource, entonces sí va a aparecer directamente en pantalla. Tienes dos opciones y pues yo te invito a que uses la que más te parezca. En este caso me quedo yo con esta para que aparezca ahí con el usuario, ya que de repente llego a cambiar de Arduino, por lo tanto llega a cambiar de puerto COM y me es más fácil hacerlo en la otra pantalla. Bueno, también más aparte a este serial siempre le tenemos que poner aquí en este puntito azul que prácticamente viene siendo la velocidad. Le ponemos crear constante y sabemos que es un 9600. Hasta ahí prácticamente vamos en esa parte que estamos trabajando con lo que casi siempre hacemos. Recuerda que estos canales de entrada, los de escritura, los de salida, son prácticamente debidos al servo. También lo que tenemos que hacer, aquí nos dice servo channel, es que le tenemos que poner en dónde va a ir conectado nuestro servo. Entonces resulta que yo agarro y le escribo, le digo un 3, voy a primeramente borrar porque di clic de manera incorrecta, más bien es aquí, es un 3. Lo mismo haría con esta partecita, le voy a poner crear constante, aquí le voy a poner que va a estar conectado a la 4, a la 3 y a la 4 en este caso. Tú lo puedes conectar a las entradas o salidas que tú quieras, entonces no hay ningún problema. Y por cierto, se me estaba olvidando cerrar esta parte que ya no la ocupo, entonces sí la voy a cerrar. Bueno, posteriormente también tenemos que decir a toda esta parte de adentro exactamente lo mismo de decirle, bueno, ¿a dónde voy a ir conectado? Otra vez nada más añado lo que es una constante, le decimos que a la 3, le decimos que a la 4, ahí está, y lo mismo tendría que ser en la parte de salida, le decimos nuevamente que a la 3, y le decimos nuevamente que a la 4. Ahí está. Bueno, hasta ahí pues empezamos nosotros a tener nuestro pequeño programa. Todavía faltarían algunas cosas, pero algo que es importante es que recordemos que con un botón de stop queremos que se detenga, que dé prácticamente un reset. Esto normalmente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de casos. Para agregar un caso, clic derecho, estructuras, nos vamos a casos. También recuerda que prácticamente trabajamos con esta estructura de casos en uno de nuestros programas antes de empezar con esta programación que es prácticamente de adquirir datos. Antes de esto estuvimos analizando las instrucciones, entre ellos analizamos todo lo que podemos hacer con casos. Voy a pasar este botoncito de reset. Recuerda que el programa de casos trabaja con este que tiene como un signo de interrogación, es el selector de casos. Nos dice, bueno, este botón nos va a ayudar a seleccionar un caso, donde puede ser 1 o puede ser 0. Un 1 sería un verdadero, quiere decir que el usuario apretó el botón, y un 0 sería prácticamente falso, quiere decir que no se presionó ningún botón. Bueno, yo me voy a ir prácticamente al caso de falso. Ya recuerda que estábamos en verdadero. Recuerda que una característica de esto de los casos es que una vez que me pasa falso, se borró todo lo que tenía. ¿Por qué se borra todo lo que tenía? Ah, porque hay que volver a programarlo. En este caso, yo lo que voy a hacer para que sea un poquito más sencillo es darle clic derecho, arrastrarlo, lo voy a hacer nuevamente, selecciono, control, rastro. Lo voy a poner hasta acá. Ahora sí, me voy a pasar a la parte de falso y voy a meter toda esta información acá adentro. Si yo presiono control más la letra B, me va a
quitar prácticamente estas partecitas que están rotas para que yo pueda trabajar. En este caso, como lo volví a arrastrar, me las duplicó, simplemente voy a borrar las que me están sobrando. Voy a tratar de acomodar un poquito esta parte. Y ahí estando en falso, continuamos. Decíamos que el falso es decir que el usuario no ha presionado ningún botón. Por lo tanto, va a seguir trabajando de manera habitual, quiere decir que va a seguir trabajando prácticamente con estos potenciómetros o con estas perillas. Entonces simplemente las conectamos. Aquí donde dice el pulso, prácticamente ese va a ser nuestro pulso como tal. Ahí lo conectamos de esta forma y utilizamos nuestros túneles porque recuerda que el Links Resource tiene que estar conectado. Ahí no la atiné exactamente. Aquí tenemos el túnel. Lo mismo pasa con el error. Aquí tenemos el túnel. Túnel nos referimos a esa conexión que hace, en este caso, entre el caso y la parte exterior. Hasta este momento nosotros ya tendríamos lo que es nuestro caso para falso. Lo que pasaría es, si el usuario no ha presionado ningún botón, quiere decir es un 0, es falso, seguirá trabajando con las perillas de manera normal. Pero si el usuario presiona el botón, prácticamente se mete al caso de verdadero y entonces aquí nuevamente donde está esta parte del pulso, prácticamente es el ancho de pulso, le vamos a dar clic derecho, crear una constante y le vamos a poner 500. ¿Por qué razón le vamos a poner a ambos un 500? Porque recuerda que la idea es, cuando el usuario presione el reset, este me manda automáticamente el servo a 0 grados. 500 hacíamos referencia en la pantalla anterior o en la pantalla principal de que el 500 es un 0 grados en nuestro servomotor. Si nosotros queremos que cuando presione reset lo mande a 180, aquí le pondríamos el número mayor que es el 2400. Y así prácticamente será nuestro juego entre uno y otro. No hay más que conectar en esta parte, prácticamente este sería nuestro pequeño programa. Y lo único que nos estaría haciendo falta, que estoy detectando en este momento, es esta partecita del mensaje de error, que también ya sabemos cómo conectarlo. Y prácticamente con esto estaríamos finalizando nuestro programa. Ahora vamos a ver la conexión y pues vamos a ver cómo es que funciona prácticamente con nuestros servomotores y nuestro Arduino. Bueno, en realidad la conexión es muy sencilla. Recordemos que nada más lo que es el servomotor, lo que tiene es 3 cables, el café que va al negativo, el rojo que va a positivo y el naranja que va a señal. Entonces nada más que estoy utilizando lo que es el protoboard para poder acomodar un poco mejor los positivos, los negativos. Y al Arduino, perdón, nada más viene lo que son mis dos señales, en este caso en el 3 y en el 4, como está en el programa de LabVIEW. Y lo que es el positivo y el negativo que paso directamente a mi protoboard. Así de sencilla es la conexión.